Se conoció esta semana el borrador de la reforma pensional, muy esperada en nuestro país. Hay algunas personas que se encuentran escépticas y otras nerviosas al respecto. Es por eso que hoy en este video vamos a evaluar lo bueno y lo malo de la reforma pensional. Quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Aprovechando el único rayo de sol que hizo en Bogotá en esta semana, decidí hacer este video sobre reforma pensional porque directamente atañe al bolsillo de los colombianos. Quiero decirte que si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito de una vez a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Karen Suárez y llevo haciendo contenido de educación financiera durante 10 años. Mi canal principal es el que estás viendo en este momento, es mi canal de YouTube, pero también me encuentras en todas las redes sociales. En la descripción te las dejo. Este video va a ir dividido en dos. Primero vamos a conversar sobre cómo están las reglas de juego actualmente en Colombia para pensionarse y luego ustedes van a ver un fragmento de un programa de televisión llamado Impacto Económico, el cual copresento con el economista Mauricio Reina. Allí invitamos a un experto en este tema, nada más y nada menos que el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Así que primero vamos a ver esas reglas de juego y luego vamos a entrar a revisar qué es lo bueno y lo malo de la reforma pensional y sobre todo si solventa, ¿no?, estos problemas que tiene pues este sistema en nuestro país. Algo que sí o sí hay que aclarar es que este es un borrador de reforma, es decir, esto se va a presentar frente al Congreso la próxima semana y seguramente puede sufrir modificaciones. No estamos seguros, así que este es un video que se graba en la semana en la que salió ese primer borrador, pero esto no quiere decir que ya vaya a ser así las reglas del juego, sino vamos a hacer como un análisis preliminar. Vamos a ver si sufre modificaciones o no en el camino. Vamos a intentar hacer esta explicación muy básica y aterrizada para que todos podamos comprender cómo funciona en este momento las pensiones en nuestro país. Entonces, en Colombia existen dos regímenes de pensión. Por un lado tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, que está conformado por los fondos privados como Colfondos, Scandia, Porvenir y Protección, y por el otro lado tenemos el régimen de prima media, que está conformado por Colpensiones. Y sí, en Colombia todos los nombres que tienen que ver con cosas importantes parecen ser muy enredados. En ambos regímenes uno puede obtener una pensión, sin embargo, las condiciones y las características son bien diferentes. Vamos a verlas. Por un lado están los fondos privados, en donde tenemos una cuenta de ahorro individual, en donde primero tenemos una cuenta a nuestro nombre y se van haciendo aportes para nuestra pensión. Segundo, el capital que nosotros aportamos a nuestra pensión es invertido por los fondos de pensiones, es decir, cuando realizamos este aporte, este dinero se invierte y los fondos cobran una comisión por realizar esta acción. Tercero, si cumplimos con el capital requerido y queremos pensionarnos antes, lo podemos hacer, es decir, aquí no importa la edad. Por otro lado está el régimen público, que está representado, como les dije, por Colpensiones, en donde primero se destinan nuestros aportes a un fondo común, no una cuenta individual. Segundo, nuestros aportes pagan las pensiones de los actuales jubilados. Y tercero, para pensionarnos debemos cumplir con dos cosas obligatoriamente: la edad y las semanas cotizadas. Pero aquí lo importante es cuáles son esos requisitos que necesitamos para pensionarnos actualmente. En los fondos privados nos vamos a pensionar a cualquier edad, siempre y cuando tengamos el ahorro suficiente. En el caso en que no tengamos el ahorro suficiente, se tienen que acumular 1.150 semanas y la edad de pensión, que en mujeres, recordemos, es de 57 años o más y en los hombres es de 62 años o más. En los fondos privados de pensión, el cálculo se realiza sobre el ahorro que hayamos realizado a través de toda nuestra vida laboral. En este régimen, si no logras cumplir con los requisitos de pensión, igual podrás tener una devolución de unos saldos ajustados a la inflación, más los rendimientos de las inversiones realizadas con los aportes que estuvimos colocando en nuestra cuenta individual. Ahora hablemos un poco de los requisitos para pensionarnos en el régimen público. Debemos contar con 1.300 semanas cotizadas y con la edad de pensión, que en mujeres es de 57 y en hombres de 62 años o más. Si cumplimos con estos requisitos, la pensión se va a calcular con base en un porcentaje de los ingresos de los últimos 10 años. En este régimen, si no cumples con ambos requisitos, se te van a devolver tus saldos ajustados a la inflación. Y ahora ustedes se van a preguntar de pronto, en este momento, ¿cuál régimen le conviene más a uno? Y es que esto depende de muchas cosas. De las semanas cotizadas, del nivel de ingresos, de qué tan cerca nos encontremos a la edad de pensión, de nuestra perspectiva, si estamos casados, si tenemos hijos o no. Mejor dicho, eso es una combinación de múltiples factores. Es por eso que, por favor, no se dejen engañar cuando las personas dicen es que este le conviene más a todo el mundo y es general. No, en realidad es que existe algo llamado la doble asesoría. Esto es por ley. Y uno, si se quiere cambiar de un régimen a otro, puede tomar esta doble asesoría y allí le van a hacer los cálculos para saber cuál es la que le conviene más a uno.
Esta es como la base de la explicación de las pensiones en Colombia, sin embargo tiene muchas otras cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo mínimo que uno tiene para cambiarse de un régimen a otro? Si uno, por ejemplo, está en un fondo privado y si quiere pasar a Colpensiones, tiene que hacerlo a más tardar faltando 10 años para cumplir la edad de pensión. Hay personas que lamentablemente esto no lo pueden tener en cuenta y cuando ya se quieren pasar porque se dan cuenta que de repente les conviene más, ya es demasiado tarde. Y cabe aclarar además que existen muchos mitos alrededor de los regímenes pensionales. Hay unos, por ejemplo, que dicen que los fondos privados cobran un montón de plata por manejarlo y la verdad es que tanto el régimen público como los fondos privados de pensión cobran exactamente la misma comisión. Otro mito que hay alrededor de esto es que uno nunca se va a pensionar y la verdad es que uno no se pensiona si no cotiza. Así que la invitación a las personas jóvenes, más jóvenes que están aquí conectadas es que por favor empiecen a cotizar desde el momento en el que puedan. Porque hay una buena noticia, adelantándome un poco, y es que la edad en la que nos vamos a pensionar no fue modificada por este borrador de reforma, así que entre más temprano empecemos, pues muchísimo mejor. Otro mito es acerca de cómo se invierte la plata que está en los fondos de pensiones privados, porque las personas llegan a verse muy angustiadas cuando miran su extracto y ven que hay muchas fluctuaciones. Aquí la realidad es una, y es que esta es una inversión que debe mirarse en el largo plazo. Claro, uno que mira los extractos de pronto juiciosamente va viendo que la fluctuación cambia, tenemos la guerra, tenemos la inflación, tenemos las tasas de interés y todo esto afecta en el corto plazo el rendimiento de nuestras inversiones. Y asimismo es con el tema de las pensiones. Como la pensión es algo que uno tiene proyectado por allá en el futuro, hay que empezar a cotizar ahora primero, pero segundo también hay que entrar a revisar que estas inversiones usualmente tienen mejor rendimiento en el largo plazo. Así que por ese lado hay que mantenerse tranquilo porque los fondos de inversiones no hacen justamente esta inversión para mirar resultados de un mes a otro, sino en el largo plazo. Y si ustedes empiezan a revisar como el histórico, eso usualmente se recupera. Hasta ahí todo claro. Sin embargo, este sistema pensional en nuestro país tiene varios problemas que, como viene, no ha podido resolver. Es por eso que aquí entra la segunda parte de este video, en donde vamos a ver un fragmento del programa Impacto Económico de Red Más Televisión, el cual copresento con Mauricio Reina. Aquí vamos a explorar las problemáticas del sistema pensional actual y qué es lo positivo y lo negativo de la reforma pensional. Esta semana se conoció el borrador de la reforma pensional que espera ser radicada en el Congreso la próxima semana en nuestro país. Sin embargo, hay una serie de modificaciones y novedades que seguramente muchos colombianos no teníamos en el radar. Y por supuesto, aquí en Impacto Económico vamos a analizar ese borrador con lo bueno y lo malo, pero sobre todo, empezando Mauricio, si esta reforma va realmente a resolver el problema pensional de nuestro país. Importante que arranquemos por allí, recordando cuál es el problema pensional de este país. Tiene tres grandes componentes. El primero de ellos, baja cobertura. 3 de cada 4 colombianos en edad de pensionarse no tienen ningún tipo de pensión. El segundo problema, competencia desigual entre el sistema público y el sistema privado. Dependiendo de las características de cada cual de nosotros, nos conviene más el uno que el otro y esa competencia no se ve muy bien. Y tercero, el sistema es regresivo, es decir, está subsidiando a las personas con mayores ingresos y no hace ese tipo de subsidio para las personas con menores ingresos, Pipe. Bueno, Mauro, esos son los problemas, pero yo quiero ver el borrador, las soluciones. Bueno, el borrador de reforma pensional plantea que ya no habrá competencia entre el sistema público y el privado, sino que serán complementarios. Alrededor de 4 grandes grupos de personas, según sus características, o los 4 grandes pilares. Primer pilar es el pilar solidario para aquellos colombianos mayores de 65 años que no tienen en este momento ningún tipo de pensión. Lo que propone la reforma pensional es una mesada de 223.000 pesos, que es inferior al medio salario mínimo que había propuesto Gustavo Petro cuando era candidato, pero que en todo caso es mayor a lo que reciben hoy esos colombianos adultos mayores. Segundo pilar, para aquellos que sí han logrado cotizar a lo largo de su vida, y es el que se conoce como semicontributivo, pero no han alcanzado el número de semanas necesarias para pensionarse. En ese caso, se busca cuál es la fórmula para ayudarles a que tengan algún tipo de pensión. Tercero, y este es el grueso de la reforma pensional, es el pilar contributivo. Allí lo que se hace es que no compitan los fondos privados de pensiones con Colpensiones, sino que las personas que tengan un ingreso hasta 3 salarios mínimos
coticen sus contribuciones pensionales a Colpensiones y los que estén por encima de 3 salarios mínimos lo coticen a los fondos privados de pensiones. Y este umbral de los 3 salarios mínimos es menor al que se venía discutiendo originalmente de 4 salarios mínimos. Y finalmente, el cuarto pilar, el que tiene que ver con el ahorro voluntario. Cualquier persona puede seguir aportando voluntariamente a los fondos privados de pensiones ya por fuera de estos 3 pilares anteriores, Pipe. Bueno, pero entonces definitivamente eso es todo o hay algo más, Mauricio. No, hay 2 cosas adicionales que hay que decir. La primera de ellas, no cambia la edad de pensión, mujeres a los 57 años, hombres a los 62 años, no cambia el número de semanas necesarias para pensionarse. Es más, quien tenga más de 1000 semanas cotizadas en este momento no le cambian las condiciones ni las reglas del juego. Pero hay 2 elementos adicionales. El primero de ellos, se crea un fondo para el ahorro. La plata que deja de ir a los fondos privados de pensiones y llega a Colpensiones se convierte en ahorro. Nada de gastar en trenes que van de Buenaventura al Urabá y cosas parecidas, sino que se quedan como ahorro que seguramente va a financiar obras de infraestructura o seguramente va a financiar al gobierno mediante la compra de títulos públicos. Pero fuera de eso, noticia para las mujeres que la cubríamos en el noticiero Red Más Noticias en estos días, tiene que ver con que una mujer que tenga hasta 3 hijos y se haya hecho cargo de esos 3 hijos, por cada hijo criado tendría un abono de 50 semanas cotizadas en su historia laboral. Eso es por supuesto una ventaja importante, pero hay que ver qué implica esto desde el punto de vista macroeconómico, Karen. Justamente para revisar las perspectivas sobre esta reforma pensional, invitamos a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien es colaborador habitual aquí en Impacto Económico. Así es, Karen, estamos con Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, colaborador habitual del espacio de Impacto Económico. Bienvenido, Mauricio, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, es un gusto estar en su programa. Bueno, tenemos ya este borrador de reforma pensional y quiero oír su opinión sobre 3 temas clave. El primero de ellos, el monto de la mesada para los colombianos mayores de 65 años. Está planteado en 223.000 pesos, que es menos de la mitad de lo que había propuesto el candidato Gustavo Petro en su momento siendo candidato de medio salario mínimo. ¿Qué piensa usted de este monto? Esa es una muy buena idea. Yo creo que esto hay que apoyarlo, porque realmente se trata de compatriotas que están en la tercera edad, que están en condición de pobreza, que no tienen una forma de contar con un sustento digno. En el pasado había un programa parcial, limitado, Colombia Mayor, que le llegaba solamente a 1,5 millones de personas. Ahora son 2,5 millones. Y en el pasado eran 80.000 pesos mensuales, ahora serían 223.000 pesos mensuales. Con eso nos aseguramos que 2,5 millones de personas no van a estar en condición de pobreza, es decir, que van a tener lo básico, lo mínimo, lo necesario para sobrevivir. Entonces yo creo que esto solo hay que apoyarlo y esto hay que darle al gobierno pues todo el respaldo. El gobierno hubiera querido hacer más, seguramente las cifras fiscales no lo permiten, pero con el tiempo, con el paso de los años, en la medida en que el país vaya creciendo más, seguramente ese apoyo puede ir también aumentando para llegar al medio salario mínimo, que es lo que había propuesto el presidente Petro en campaña. ¿Cuál es su impresión acerca de ese umbral por debajo del cual los colombianos que ganarían menos de 3 salarios mínimos tendrían que pasar sus aportes a Colpensiones y por encima del cual los podrían seguir llevando a los fondos privados de pensiones? Esos 3 salarios mínimos, ¿qué le dicen? Bueno, se bajó con respecto a la propuesta de campaña, pero recordémosle a los televidentes que hoy no hay esa restricción. Hoy la persona puede escoger o ir a Colpensiones o ir a un fondo privado. Entonces ahora lo que se está diciendo es, obligatoriamente se va a Colpensiones con las cotizaciones de hasta 3 millones de pesos y de ahí para arriba va a los fondos privados. Entonces lo primero que hay que decir es, esos 3 millones de pesos son el grueso del ingreso de la mayor parte de la población colombiana. Estamos hablando de cifras que pueden ser cercanas al 85% de las cotizaciones, o sea, el 85% de las cotizaciones ya no va a ir a AFPs, sino va a ir a Colpensiones. Entonces, la clave acá está en qué va a hacer Colpensiones con esa plata. Y yo creo que ese es el tema clave de esta reforma. Si Colpensiones lo va a gastar, es una mala reforma. Si Colpensiones lo ahorra, es una reforma buena. Y finalmente, ¿qué piensa de ese fondo para el ahorro? Es decir, esa idea según la cual los recursos que vayan a Colpensiones no se pueden gastar, no se pueden convertir en gasto público, sino que se convierten efectivamente en un ahorro. Es razonable proponerlo. Creo que políticamente es muy riesgoso y eso es lo que le genera a esta reforma, en mi opinión, los mayores problemas. Porque
Usted y yo sabemos perfectamente que cuando en Colombia aparece cualquier imprevisto que nos lleva a que se necesitan recursos, pues va a ser muy tentador para los gobiernos echarle mano a ese ahorro. Ahí está el punto de vista experto de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y colaborador de Impacto Económico habitualmente. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Muy bien, acá están como ambas caras de la moneda, cómo está funcionando el sistema actualmente, cuáles son las problemáticas que va a resolver esta reforma si pasa y adicionalmente lo bueno y lo malo. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Desde este lado queremos decirles que este es un tema que de verdad atañe al bolsillo de todos los colombianos. Hay que aclarar que este tan solo es un borrador de la reforma. Esto seguramente podrá sufrir algunas modificaciones en el camino, así que vamos a ver cómo se comporta la presentación de esta reforma en el Congreso, si pasa o no, si pasa con modificaciones, en fin, todo lo vamos a ir revisando a medida de que vaya pasando. Así que espero que este video, primero, lo hayan disfrutado mucho y segundo, puedan tener como un contexto general de lo que está sucediendo actualmente para que podamos tomar mejores decisiones y tengamos el ojo puesto en nuestras pensiones. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. ¡Mua! Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos o más humanos y felices. ¡Chao!